Él es Jehová Dios de la creación. Él es Jehová Dios todopoderoso, la roca eterna de mi salvación. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, por la eternidad. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, todopoderoso. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación, Dios del Mesías. Su Hijo Él envió, del Padre Él habló. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, todopoderoso. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación, Dios del Mesías. Su Hijo Él envió, el Padre Él habló. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, todopoderoso. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, todopoderoso. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, Él es Jehová, canta aleluya. Él es Jehová tu sanador. Primera de Juan, el capítulo 5, el verso 4 y 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenido a su programa Fe Victoriosa. Soy el pastor Ricardo Escobedo. Quisiera tomar un tiempecito para agradecer a Dios por cada persona que nos ha escrito, cada persona que nos ha mandado sus testimonios, esos filipenses, esos socios victoriosos. Gracias, hermanos, por sus testimonios. Gracias por sus ofrendas. Esas personas que están sembrando cada mes a este programa Fe Victoriosa. Cada alma, cada persona que está siendo bendecida, usted delante de Dios va a recibir también crédito, como si usted mismo estuviera ministrando la palabra de Dios. Quiero que sepan que Diana y yo oramos por ustedes. Oramos por sus peticiones cuando nos mandan sus peticiones. Síguenos escribiéndonos y díganles a otras personas la bendición que este programa ha sido en su vida para que ellos también reciban esta bendición. Vamos a estar entrando en un tema glorioso, prosperidad para el pueblo de Dios.
Anote si usted está ahí, voy a decirle, ¿verdad? Déjeme aconsejarle de que tome un tiempecito, tome esta media hora, relájese y entre en la palabra de Dios con nosotros. Tome tiempo ahí de su trabajo, agarre su Biblia, agarre su cuaderno y su lapicero para que usted anote estos versículos. El tema que vamos a estar desarrollando en estos días, en estos programas de Victoriosa, es prosperidad para el pueblo de Dios. Prosperidad para el pueblo de Dios. Dios, a través de su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, claramente nos ha mostrado su voluntad hacia su pueblo. Dios, a través de su pacto, vemos de que Él hizo un pacto con Abraham. Él quiere que todo su pueblo tenga acceso a la prosperidad. La bendición que Dios ha dado a su pueblo, Dios le prometió a su pueblo a través de su palabra. Ahora, quiero que usted escuche, anote estas palabras, anote lo que usted está oyendo. La palabra de Dios es su pacto. Ahora, este no es el tema es prosperidad para el pueblo de Dios. Pero para poder entender y recibir la prosperidad de Dios, tenemos que darnos cuenta que su palabra, la palabra de Dios, es su pacto. Me estoy acordando de una escritura ahorita que quiero que usted anote, es Salmo 105, el versículo 8, donde dice que Él se acordó de su pacto, de su palabra, por 1000 generaciones. Salmos, el capítulo 105, el versículo 8, dice el salmista, dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham. Ahora vemos aquí que su palabra, bien claro que nos dice, que dice, Dios se acordó de su pacto. No es cuando dice, ¿verdad? Se acordó para siempre. Dios se acordó para siempre de su pacto. Podemos decirle de esta manera también. Dios se acordó de su pacto que es para siempre. Porque su pacto es para siempre. Este pacto que Dios hizo con Abraham es un pacto sempiterno. Un pacto para siempre. Ahora, dice su palabra que este pacto que Dios se acordó es su palabra. Su palabra es su pacto. Ahora, muchas personas no entienden verdaderamente qué es un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos personas, es un contrato. Cuando usted firma un contrato de comprar una casa, un contrato de comprar un carro, ese es un pacto que usted está sellando, está firmando, es un contrato entre dos personas. El pacto que Dios estableció con Abraham es uno de los pactos más fuertes que existe en la tierra, porque el pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto hecho con sangre, sellado con sangre. Sí, el pacto que Dios hizo con Abraham era un pacto de sangre. Dios le mandó a Abraham. Ahora, yo sé que no estamos estudiando el pacto abrámico, pero sí nomás quiero tomar unos minutos para poder explicar por qué es de que podemos nosotros creer el pacto que Dios ha hecho y cómo vamos a estar dándonos cuenta a través de la palabra que la prosperidad de Dios, la prosperidad divina, está incluido en el pacto que Dios hizo con Abraham. Y nos vamos a dar cuenta a través de las Escrituras que ese pacto ha sido ahora hecho nuevo, ha sido rectificado no con la sangre de animales, de los machos cabríos y de los toros, como en el Antiguo Testamento. Ahora este nuevo pacto, que es el pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y Jacob, y luego también en el monte Sinaí lo hizo con todo su pueblo, con todo Israel. Ahora estamos en un nuevo pacto con mejores promesas. Y nos estamos dando cuenta que en este pacto, y vamos a estar viendo
estos versículos en la palabra de Dios, la palabra comprueba, la palabra de Dios nos muestra bien claro que Dios ha prometido, Dios ha incluido en su pacto. Él ha dicho que Él iba a abrir las ventanas del cielo, su buen tesoro a su pueblo. Si ellos guardaban su pacto, si ellos guardaban la palabra de Dios, el pacto que Dios había puesto con ellos, el pacto de Abraham, ese es el mismo pacto que Dios volvió a rectificar con Isaac y luego también con Jacob. Ahora, abra su Biblia conmigo o anote estos versículos. Si usted está en su casa y puede abrir su Biblia conmigo, ábrala al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Vamos a ver que Dios ha dicho en su palabra, Dios le dice a su pueblo, prestarás a muchos y tú no tendrás que pedir prestado. Ahora, usted sabe que cuando una persona puede prestar a otros, la razón por qué puede prestar a otros es porque ya tiene suficiente para sus necesidades, tiene suficiente para todos sus gastos, tiene suficiente para su familia, para la comida, para el vestir, para los gastos de la casa, la hipoteca, el pago de la casa, etcétera, etcétera. Porque si va a tener suficiente ahorrado o suficiente para poder prestar a otros, entonces esa persona no está en necesidad. La persona que está pidiendo prestado es la persona que está en necesidad. Vaya conmigo y usted va a ver en la palabra de Dios lo que Dios ha prometido a su pueblo. Ahora, quiero ya establecer esto desde el principio, porque muchas personas luego empiezan a pensar, Pastor Escobedo, este pacto que Dios estableció, lo estableció con Abraham, con Isaac y con Jacob y con el pueblo judío. Nosotros somos gentiles, nosotros somos de otras naciones. Somos cristianos, ¿verdad? Pero no somos judíos. El pacto que Dios estableció con Abraham es para los judíos. Déjeme darle las buenas nuevas. Déjeme decirle que parte del misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento, que vino a ser revelado en el Nuevo Testamento. Hace unos años atrás oí estas palabras o este término, que una persona dijo, el Nuevo Testamento, escuche bien, el Nuevo Testamento estaba oculto en el Antiguo Testamento. Una vez más lo repetir, el Nuevo Testamento estaba oculto en el Antiguo Testamento. En otras palabras, muchas de las cosas en el Nuevo Testamento ya estaban dadas en el Antiguo Testamento, pero estaban dadas en símbolos, en sacrificios, en fiestas. Y luego dice el dicho, el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento estaba oculto en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es revelado. ¿Qué significa eso? Lo que significa es de que en el Antiguo Testamento Dios ya nos estaba enseñando ciertas cosas que Él iba a dar y hacer en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Es lo que significa la palabra testamento también, un pacto. Por eso en su Biblia la palabra de Dios está dividida en dos libros o dos partes. Está el Antiguo Testamento, que también es conocido como el Antiguo Pacto, de Génesis, Apocalipsis, 39 libros. De Génesis, Apocalipsis, son 39 libros. Y luego el Nuevo Testamento, son 27 libros, que de Mateo al libro de Apocalipsis. Total son 66 libros que componen la Biblia. Pero la Biblia está dada en dos testamentos o dos pactos. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Ahora, para que usted pueda verdaderamente disfrutar y ser bendecido en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto,
usted tiene que entender y comprender ciertas bendiciones y ciertas promesas que Dios había dado en el Antiguo Testamento para que usted se dé cuenta por qué el Nuevo Testamento es mejor. Es mucho mejor. Y vamos a darnos cuenta, ahora le estoy dando estos versículos para que usted pueda ver que este misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento ha sido revelado a nosotros en el Nuevo Testamento a través del Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios y Cristo Jesús mismo también, la cabeza de la iglesia, Cristo Jesús mismo se le manifestó, se le reveló a un fariseo joven que no había creído en Cristo Jesús, mientras que Cristo Jesús estaba aquí en la tierra. Este hombre, conocido como Saulo de Tarso, no aceptó a Jesús como el Señor y ¿verdad? El Mesías. Él se fue basado creyendo más a los líderes religiosos. Saulo de Tarso, ¿verdad? Es que ahora el que viene a ser Pablo, el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Si yo digo y creo que el libro de Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo. Sabemos bien claro que él escribió 13 epístolas o 13 cartas que están en el Nuevo Testamento. Ahora, si él escribió el libro de Hebreos, y yo creo que él fue el que escribió el libro de Hebreos, yo sé que algunos tienen otras ideas, pero no vamos a entrar en contienda sobre esto. Pero si él escribió el libro de Hebreos, entonces es más de la mitad del Nuevo Testamento, porque 13 y 13 son 26, y son 27 libros en el Nuevo Testamento. Y si él escribió el libro de Hebreos, son 14 libros que se atribuyen o se dan al apóstol Pablo. Ahora, la razón por qué estoy tomando tiempo hablando del apóstol Pablo es porque Cristo Jesús mismo, la cabeza de la iglesia, se le reveló a Saulo de Tarso cuando él iba a Damasco para ir a arrestar a los cristianos, a los del camino. No eran llamados cristianos todavía en ese tiempo, a ese tiempo de la historia de la iglesia. En el capítulo 9 de Hechos es donde encontramos la conversión de Saulo de Tarso en su camino hacia Damasco. Como a mediodía, dice la palabra. Ya sabemos, no tengo que darle todo eso. Pero sí quiero que usted escuche lo que Pablo, por el Espíritu Santo, él recibió directamente de la cabeza de la iglesia, de Cristo Jesús mismo, que se le manifestó a Pablo. Y él mismo le dijo, yo te voy a hablar, me voy a manifestar otra vez a ti, y te voy a librar de tu pueblo, voy a librarte de los gentiles, te voy a llevar y vas a llevar este mensaje a las naciones, vas a llevar este mensaje a los reyes y a los líderes. Y todo eso se cumplió. Pero es el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, que recibe esta revelación. Y él nos dice en Gálatas 3 y el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. El versículo 14 dice, para que la bendición de Abraham ahora alcance a los gentiles. Ahora, eso estaba oculto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los profetas y los judíos, ¿verdad? No habían recibido esa revelación de que Dios iba a estar incluyendo y aceptando a los gentiles a su pacto, recibiéndolos en el nuevo pacto, sellado por la sangre preciosa de Jesucristo. Los judíos no sabían lo que Dios estaba oculto. Esa es la parte que estaba oculta. Ese misterio estaba oculto, pero el Espíritu Santo se lo revela al apóstol Pablo. Y Pablo ahora por el Espíritu Santo nos dice que los gentiles, nosotros, las naciones, ahora recibimos la bendición de Abraham a través de Jesucristo. Por eso él dice en el mismo capítulo 3 de Gálatas. Ahora quiero tomar un tiempecito aquí, porque a mí eso es mi deleite. Mi deleite es de enseñar la palabra,
de tomar las escrituras y tomar el Antiguo Testamento, que es esas escrituras, comparando con el Nuevo Testamento, y llegamos a una verdad tan clara. La palabra de Dios nunca se contradice. Son la manera como se interpreta y las interpretaciones que contradicen la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no se contradice. Muy bien, ahora vemos que el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, dice en Gálatas 3 y el versículo 29. Ese es uno de los versículos que Diana y yo hemos estado usando ya por algunos meses en nuestra congregación. Las últimas palabras que yo le doy a la congregación, que Dios nos ha honrado y nos ha bendecido con los hermanos de Centro Palabra de Fe, ¿verdad? Así como Dios nos ha bendecido con ustedes también. Donde nosotros, antes de que los hermanos se despidan y se saluden, la pastora Diana y yo siempre declaramos Gálatas 3:29. Gálatas era una iglesia gentil. Gálatas, ¿verdad? El apóstol Pablo había sido el que fue a esa región de Galacia. Galacia era un lugar donde había otros pueblos también, pero él escribe a esta carta a los de Galacia, a los de Gálatas. Y él les está escribiendo porque los Gálatas estaban empezando a querer cumplir ciertas tradiciones de los judíos, ciertas cosas de la ley, ¿verdad? Y ellos estaban empezando a circuncidar para ser salvos, cuando ya eran salvos. El apóstol Pablo tiene que escribirles una carta y ayudarles a que entiendan que ellos han sido salvos por medio de la gracia de Dios, por medio de la fe y la gracia de Dios. Por eso él dice, ¿verdad?, que si ustedes se circuncidan y quieren ser justificados por la ley, entonces la gracia ya no es para ustedes. Todo lo que Cristo Jesús sufrió en la cruz del Calvario para nada va a servir, porque usted y yo no somos salvos y nacidos de nuevo por la ley. Usted y yo somos salvos y nacimos de nuevo por la fe en Jesucristo y por su gracia. Por eso dice Pablo en Efesios 2:8. Dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Eso se encuentra en Efesios 2:8. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. No por la ley, por medio de la fe. Somos ya justificados por la fe en Jesucristo. Y por eso ahora las bendiciones que pertenecían y pertenecen a Abraham y a su pueblo, ahora son nuestras en Cristo Jesús. Gálatas 3:29 dice, si vosotros, a los gentiles, a los Gálatas, así como nosotros que somos gentiles, así como usted es gentil. Ahora, yo sé que, gloria a Dios, yo sé que ahora ya, en estos tiempos en que estamos viviendo, gracias a Dios, que hay ahora miles y millones de judíos también que están creyendo y poniendo su fe en Jesucristo de Nazaret como el Mesías. Ahora, Gálatas es escrito a los gentiles. Y Gálatas, Pablo dice en el versículo 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ciertamente linaje de Abraham, simiente de Abraham sois y herederos según la promesa. Usted y yo como gentil en Cristo heredamos todo lo que Dios le prometió a Abraham y a su pueblo. Por eso he intitulado este mensaje Prosperidad para el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios ahora se compone de judíos y gentiles. Ahora somos los redimidos en Cristo Jesús. El tiempo se nos ha ido tan rápido y queremos dar oportunidad para que personas puedan, quiero nomás empezar a cerrar este mensaje. Anote estos versículos. Ya le había dado Gálatas 3:29. Quiero cerrar esto donde dice, Cristo, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Quiero tomar un tiempecito, ¿verdad?, antes de terminar este programa, para hacer una oración con todas las personas que necesitan abrir sus corazones a Jesucristo. Necesitan hacer a Cristo esta decisión, para que así ustedes también
Esto no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación. Porque el cristianismo, el verdadero cristianismo, es más que una religión. Aún no es una religión, es una relación con Dios. Haz esta oración conmigo. Todos los que quieren ser parte del pueblo de Dios, parte de la familia de Dios, hagan esta oración ahí donde están. Ahí donde está, repite esta oración. Dios, en este día, he oído tu palabra. Creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Creo con todo mi corazón que Él ha resucitado de los muertos. Gracias, Padre, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Hasta la próxima vez, se despide de ustedes, Pastor Ricardo Escobar. Bendecido. Muy feliz, sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, muy feliz, sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, oh muy feliz, sé que soy un redimido y soy feliz.